Saludos, les habla el profesor Carlos Nava, profesor de la materia Psicología de la Educación del componente pedagógico del Instituto Pedagógico de Caracas. En esta clase vamos a explicar lo que es el enfoque cognitivo. Un enfoque cognitivo es aquel que considera a la mente y los procesos mentales como parte fundamental de la explicación psicológica. Visto desde ese punto de vista, podríamos decir que desde que existe la psicología, se ha considerado importante la explicación de procesos internos como la memoria o la conciencia, desde que la psicología era parte de la filosofía. Por lo tanto, podemos decir que la psicología siempre ha sido cognitiva. Lo que se ha cambiado es, en primer lugar, el uso del término. La palabra cognitivo no siempre se ha utilizado. Ulrich Neisser en 1967 es el autor que hace popular el término psicología cognitiva. Él planteaba que los procesos mentales sí eran susceptibles de medición y fue uno de los protagonistas principales en lo que se conoce con el nombre de revolución cognitiva, que ocurrió en los años 60. Así que, en conclusión, cuando se dice que la psicología cognitiva surgió en los años 60, en todo caso, pudiésemos decir que el término psicología cognitiva fue el que surgió en esos años. Pero los enfoques cognitivos han existido desde antes de Cristo, desde el comienzo de la psicología. Ahora hablemos de los enfoques cognitivos modernos. Como ya señalábamos, en los años 60 ocurre lo que se conoce como revolución cognitiva. Un auge de las teorías cognitivas que habían quedado en segundo plano en la primera mitad del siglo XX, sobre todo por el dominio de la teoría conductista como paradigma principal dentro de la psicología. Aunque, ojo, hay que aclarar algo, ese dominio del enfoque conductista solo fue parcial, principalmente ocurrió en Estados Unidos. Ahora, en Europa, por ejemplo, autores como Piaget son contemporáneos con el conductismo y los planteamientos de Piaget concuerdan con un enfoque cognitivo. Así que decir que la psicología en la primera mitad del siglo XX fue conductista también es una exageración y no concuerda del todo con los hechos. Ahora bien, en los años 60 empezaron a surgir una serie de críticas al paradigma conductista. En primer lugar, se empezó a criticar la visión determinista que tenía el paradigma. Basado en un esquema estímulo-respuesta, planteaba que la conducta estaba determinada por el ambiente. Entonces, los seres humanos eran lo que eran en función de su ambiente. Eso dejaba muy poco espacio para la capacidad de decidir y surgieron teorías que se opusieron a ello. La otra crítica importante que se le hizo al conductismo fueron las dificultades para explicar el lenguaje. Fíjense, el lenguaje es una conducta observable. El conductismo no podía eximirse de hablar del lenguaje y dejar de explicar esta parte importante de la conducta humana. Ahora, el lenguaje presenta ciertos problemas y las explicaciones que se trataron de hacer desde el punto de vista conductista sobre el lenguaje fueron muy criticadas en su época. La principal dificultad que presenta el lenguaje para ser explicado desde una perspectiva conductista es si el lenguaje es un estímulo o una respuesta. Pudiese considerarse un estímulo cuando tú escuchas el lenguaje del otro. Pudiese considerarse una respuesta cuando uno ejecuta el lenguaje. Visto desde ese punto de vista no habría mayor problema. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, no solo está realizando una respuesta, sino que también se está escuchando y de hecho, ese escucharse uno mismo puede modificar el lenguaje. Puede ser que yo en este momento cometo un error, me escucho y trato de corregir. Trato de decir, no, miren, no me equivoqué. Es decir, esa respuesta que estoy realizando en este momento puede convertirse en un estímulo para mí mismo. Así que en conclusión, ¿el lenguaje es un estímulo o una respuesta? Pues parece que fuera un estímulo y una respuesta al mismo tiempo.
El otro problema que tiene el lenguaje es que presenta una gran variabilidad y las explicaciones que trataban de hacer los conductistas mediante el condicionamiento operante, mediante la formación de hábitos en el habla o en la escritura, supone un proceso de repetición constante de las conductas. Ahora, cada vez que hablamos, combinamos las palabras de un modo nuevo. Esa capacidad de poder combinar las palabras de un modo nuevo y poder combinarlas con creatividad no es fácilmente explicable a partir de una visión que se basa en la repetición y en la formación de hábitos. El lenguaje supone creatividad. Y el niño, desde muy temprana edad, empieza a combinar las palabras de un modo nuevo, que nunca antes ha escuchado. Eso no cuadra con la visión conductista de entender el lenguaje a partir de la formación de hábitos. Pero el otro problema que tiene el conductista para explicar el lenguaje es el problema del significado. Nosotros podemos escuchar las palabras o observarlas como estamos haciendo en esta presentación. Podemos ver esta palabra que tenemos aquí. Y si la observamos, lo que tenemos en este grafema son un conjunto de rayitas, de palitos, de circulitos. Eso es lo que hay aquí. Pero realmente, cuando usted observa esta palabra, no solo visualiza ese conjunto de rayitos y palitos, sino que también es probable que haya tenido la imagen de un animal. Ese es el significado. Ahora, el significado no es observable en este conjunto de palitos y rayitas. De hecho, en otro idioma, los palitos y rayitas serán diferentes para referirnos al mismo significado. De tal forma que estamos hablando de algo que no es propiamente observable, el significado, pero sin él no podemos explicar la conducta verbal. Skinner trató de elaborar una explicación conductista acerca del lenguaje, fundamentalmente basado en su teoría del condicionamiento operante. Ahora bien, desde la lingüística esa teoría fue muy criticada, de tal forma que al conductismo fracasar en explicar esta conducta tan importante en el ser humano, empezaron a surgir teorías diferentes al conductismo y se generó lo que se conoce con el nombre de revolución cognitiva, el auge de teorías cognitivas que ocurrió en los años 60. Ese auge de teorías cognitivas de los años 60 estuvo caracterizado por algunas cosas. Lo primero es que mantenían la idea conductista de que la introspección no era un método que permitía a la psicología convertirse en una ciencia. Debía estudiarse la conducta y en ese sentido, la crítica principal del conductismo a la psicología de su época se mantuvo vigente. Ahora bien, lo que planteaban los cognitivos era que esa conducta no podía explicarse solo a partir de su asociación con ciertos estímulos externos. Entre el estímulo y la respuesta ocurrían ciertos procesos que no eran observables, pero que sin ellos no podía explicarse la complejidad del comportamiento. Otro aspecto importante de esta revolución cognitiva es que no asumía un mentalismo ingenuo. ¿Qué es un mentalismo ingenuo? Es asumir que la mente existe dentro del cuerpo y que se puede estudiar como cualquier objeto físico, como si fuera el corazón, los riñones, como una parte del ser humano que ya está ahí y que simplemente tenemos que encontrar la manera de observarla. Estas visiones cognitivas, por el contrario, asumían que la cognición era una abstracción teórica, era una explicación que se le estaba dando a la conducta. Y uno de los aspectos importantes que tienen estos modelos cognitivos es que asumen que esa conducta es intencional, supone un propósito. Es decir, que la conducta está mediada por la cognición. Hay muchos enfoques cognitivos. Incluso no todos los podemos trabajar aquí, porque el enfoque cognitivo es demasiado amplio. Incluso ya se prefiere hablar de las ciencias cognitivas para hacer referencia a que ya no se está hablando de una sola ciencia, sino de un conjunto de ciencias que giran en torno a lo cognitivo, como por ejemplo la inteligencia artificial, que implica toda una área de desarrollo que ya se ha separado mucho de la psicología, pero que se incluiría dentro de las ciencias cognitivas. Lo mismo pasa con la neuropsicología.
en la cual se trata de relacionar las estructuras cerebrales y las funciones cerebrales con los procesos cognitivos. Ambas son dos ciencias que se incluirían dentro de las ciencias cognitivas, pero que no forman parte de la psicología cognitiva y que por supuesto no vamos a revisar en esta clase. Nosotros nos vamos a detener en aquellos enfoques dentro de la psicología cognitiva que tengan aplicaciones importantes a la educación. Y dentro de esos enfoques también nos vamos a tener que limitar. No vamos a poder dar una perspectiva completa y compleja de todo el enfoque cognitivo porque eso nos podría llevar todo el curso completo. Por un lado, nos vamos a detener en el enfoque cognitivo-conductual. El enfoque cognitivo-conductual, ¿qué es lo que plantea? Que el conductismo no está errado. De hecho, ellos aceptan los conceptos conductistas, como el reforzador, el castigo, el condicionamiento clásico del operante. Lo que terminan planteando es que el conductismo no está errado, pero está incompleto. Van a asumir todos los conceptos conductistas, pero a esos conceptos se le van a agregar conceptos cognitivos. La otra característica importante del enfoque cognitivo-conductual es que va a poner el énfasis en los contenidos cognitivos, creencias, metas, imágenes, reglas, que son el elemento central a analizar dentro del enfoque cognitivo-conductual, entendiendo esos contenidos cognitivos como variables que van a terminar afectando la conducta. Es decir, recuérdense, lo observable es la conducta y estos enfoques cognitivos siempre van a poner el énfasis en ella. Dentro de esos enfoques cognitivos conductuales, el que nosotros vamos a revisar es la teoría del aprendizaje social, porque es la que tiene más aplicaciones para la educación. Por el otro lado, la otra teoría que vamos a revisar es la teoría del procesamiento de información. Tal vez se conoce como la teoría más clásica dentro del enfoque cognitivo y que es una teoría que está muy ligada al origen del computador y a lo que se conoce como metáfora del computador. Eso lo explicaremos en la clase siguiente. Otra característica importante de la teoría del procesamiento de información y que la distingue del enfoque cognitivo-conductual es que no incluye los conceptos conductistas. Además, no va a poner tanto énfasis en los contenidos cognitivos como hace el enfoque cognitivo-conductual, sino que el énfasis va a ser en los procesos cognitivos, en el procesamiento de información, en cómo el sujeto transforma esos estímulos que recibe del ambiente en información que va a mediar entre el estímulo y la respuesta. Y dentro de la teoría del procesamiento de información también hay una gran variedad de modelos. Modelos para muchos procesos cognitivos. Nosotros nos vamos a detener en particular en los modelos de memoria y de atención, que son los modelos clásicos de la teoría del procesamiento de información. La teoría comenzó con estos modelos de memoria y de atención que tienen muchas aplicaciones a la educación y son la base de la teoría del procesamiento de información. Hay otros procesos cognitivos como por ejemplo el pensamiento, también se ha analizado desde el punto de vista de la teoría del procesamiento de información, pero por razones de tiempo no los vamos a estudiar. En esta clase vamos a enfocarnos en la teoría del aprendizaje social, que es la teoría que dijimos que vamos a trabajar sobre el enfoque cognitivo-conductual, y en la clase que viene trabajaremos la teoría del procesamiento de información. La teoría del aprendizaje social fue creada por Albert Bandura, de origen canadiense, y que actualmente sigue vivo, tiene 91 años, nacido en el año 1925, es psicólogo. Se conoce con el nombre de teoría del aprendizaje social porque Bandura plantea, y es su principal aporte, que el conductismo está incompleto porque no considera una forma de aprendizaje que tenemos los seres humanos, que es el aprendizaje observacional. Realmente no lo tenemos solo los seres humanos. El aprendizaje observacional se ha encontrado en algunos de los mamíferos más inteligentes, como chimpancés, elefantes, osos y en algunas especies de guacamayas y loros, además del ser humano. En el aprendizaje social, el sujeto modifica su conducta producto de observar a otro. Por eso se le llama social,
porque para que haya ese aprendizaje deben haber al menos dos. Un modelo, que es el que es observado, y un imitador. La teoría del aprendizaje social puede esquematizarse en tres ideas importantes: determinismo recíproco, aprendizaje observacional y automanejo. Vamos a empezar a hablar de cada una de ellas. Muchas veces la teoría del aprendizaje social de Bandura aparece en los apartados finales de los capítulos que hablan sobre el conductismo, como si Bandura fuera conductista. Nada más errado. Seguro que a Bandura le molesta mucho eso. Porque para empezar, lo primero que hace Bandura es distanciarse del modelo estímulo-respuesta conductista, en donde el estímulo causa la conducta. Él no niega que eso ocurre, pero también señala que hay otras relaciones que son más complejas. Por un lado tenemos la conducta, y por el otro lado tenemos el entorno o el ambiente. Estímulo, por un lado, y la respuesta. Ahora bien, ¿qué es lo que va a decir Bandura? Que si bien el entorno o el ambiente causa la conducta, también la conducta causa el ambiente. En la medida que nos vamos comportando, vamos generando nuevos ambientes. Nos inscribimos en un equipo de fútbol y ahí tenemos un nuevo ambiente, nuevas amistades. Nos inscribimos en la universidad y ahí tenemos un nuevo ambiente, tenemos nuevas amistades. En la medida que vamos haciendo cosas, nos vamos integrando a nuevos ambientes. Así que si el ambiente determina la conducta, también la conducta determina el ambiente. Por el otro lado, Bandura va a agregar otra variable que no es considerada por la visión conductista, que es la variable persona. Hay unas características físicas, emocionales y, ojo, cognitivas que van a influir en esa relación entre la conducta y el ambiente. Esas características de la persona van a determinar la conducta. En la medida en que el sujeto tiene ciertas creencias, cierta forma de pensar, también se va a comportar de cierta manera. Por ejemplo, una persona que tiene unas creencias religiosas particulares, pueden ser cristianas, pueden ser budistas, pueden ser musulmanas, va a tener ciertos comportamientos particulares. También se puede ver, por ejemplo, en una persona que escuche cierto tipo de música. Por ejemplo, una persona que escucha rock probablemente tiene cierta vestimenta, cierta forma de comportarse, muy diferente a una persona que solo escucha reggaetón, por ejemplo. O, por ejemplo, una persona que es docente y se define como docente, también va a tener cierto comportamiento, por ejemplo, muy distinto al de un ingeniero. Así que las características de la persona van a influenciar la conducta. Pero ojo, Bandura también dice, bueno, la conducta también va a influenciar las características de la persona. En la medida que vamos haciendo cosas, va cambiando nuestra manera de describirnos. Puede ser, por ejemplo, que usted al comienzo no estaba muy convencido de ser docente, de ser profesor, pero en la medida que lo va haciendo, en que lo va ejecutando, va realizando las conductas que se corresponden con ser profesor, también van cambiando sus creencias y su personalidad. Y por el otro lado tenemos la relación entre la persona y el entorno. En la medida que nos vamos relacionando con ciertos ambientes, como por ejemplo el ambiente universitario, también van cambiando nuestras creencias y nuestras características de la personalidad. Pero también nuestras características físicas, emocionales y cognitivas van a influenciar el entorno. Van a hacer que nos relacionemos con ciertos ambientes en particular. Que juguemos ciertos tipos de deportes, que tengamos ciertos grupos de amistades y que empecemos a hacer ciertas actividades que nos involucren con ciertos ambientes particulares. En conclusión, si existe un determinismo, como planteaba el conductismo, que la conducta está determinada por el ambiente, ese determinismo es más complejo. La conducta está determinada por el ambiente, la representaría esta flecha nada más. El entorno determina la conducta. Ojo, pero también la conducta determina el entorno, también la conducta determina la persona
Y a su vez, el entorno y las variables de la persona interactúan entre sí, de tal manera que estamos hablando de un determinismo recíproco. Estos tres factores interactúan entre sí y se influencian mutuamente. No es una relación unidireccional como planteaba el conductismo, estímulo-respuesta. De tal manera que en la medida en que Bandura se sale del modelo estímulo-respuesta, también se está saliendo de una visión conductista y está asumiendo un enfoque cognitivo-conductual, en donde acepta el conductismo, pero acepta un conductismo que está incompleto y que hay que integrarlo con variables cognitivas. Otro aspecto importante del planteamiento de Bandura son estos conceptos de autoeficacia y de autorregulación. Porque el planteamiento de Bandura le va a dar al sujeto mayor capacidad de decisión de la que supone el conductismo. El sujeto puede autorregularse y eso también va a depender en gran medida para Bandura de las creencias que tenemos a la hora de poder realizar las tareas, que es lo que Bandura llama autoeficacia, la creencia que tenemos en nuestra capacidad de realizar cualquier tarea. La segunda idea de la teoría del aprendizaje social es la del aprendizaje por observación. La teoría supone que podemos aprender observando a los demás. Es la idea más conocida y que ha generado más investigaciones de la teoría del aprendizaje social. El aprendizaje social supone un cambio relativamente permanente en los patrones de conducta producto de observar un modelo. Ojo, ese modelo puede ser real o simbólico, como aparece en la imagen que tenemos en la lámina de un niño imitando a un personaje en la televisión. De hecho, los niños que ven televisión, bueno, ahí consiguen muchos de sus modelos. Hay que aclarar que no es lo mismo aprendizaje por observación que imitación. El aprendizaje por observación supone imitación, que es la conducta, la tendencia a reproducir acciones, actitudes o respuestas emocionales que presentan los modelos de la vida real o simbólicos. Pero esta tendencia a reproducir las acciones no necesariamente supone un aprendizaje. Puede ser que el sujeto ya maneja la conducta, ya maneja la respuesta emocional, ya maneja la actitud y simplemente la ejecuta cuando otro la ejecuta. Yo podría, por ejemplo, pedirle a una persona que empezara a imitar todos mis movimientos, decirle que suba la mano, que se sonría, que cierre los ojos, que se agache y la persona empiece a hacer todos esos movimientos conmigo. Pero la pregunta, ¿en ese momento hubo un aprendizaje? Si lo preguntamos a la persona, probablemente diga que no. Así que tenemos que aclarar que no toda imitación necesariamente implica un aprendizaje por observación. Hay que hacer la distinción. También cabe señalar que el aprendizaje por observación puede ser usado como una técnica educativa, en donde el principal modelo va a ser el profesor. Cuando el aprendizaje por observación es usado como técnica educativa, se conoce con el nombre de modelamiento. Ahora, ¿en realidad existe el aprendizaje por observación? Bandura afirma que sí, pero los conductistas tradicionales dicen que no. Los conductistas tradicionales dicen que la imitación no supone una forma de aprendizaje distinta al condicionamiento operante. Demos un ejemplo de una imitación y veamos cómo lo analizaría la teoría conductista. Imagínense que tenemos una gallina que está picando el suelo y está con sus pollitos. La mamá gallina empieza a picar el suelo y luego los pollitos empiezan a picar el suelo. Usted pudiese llegar a la conclusión de que los pollitos están aprendiendo a picar el suelo observando a la mamá gallina. Hubo un aprendizaje observacional. Los conductistas dirían que realmente no ocurrió un aprendizaje observacional, sino un simple condicionamiento operante. Mostremos el esquema del condicionamiento operante con el ejemplo. El estímulo discriminativo sería la mamá gallina picando el suelo. La conducta operante, picar el suelo, que la hacen los pollitos. Y el reforzamiento sería comida.
¿Qué significa este esquema? ¿Por qué no supone un aprendizaje observacional? Porque en este esquema, la mamá gallina lo que es un estímulo discriminativo. Repasando clases anteriores, el estímulo discriminativo es el estímulo que señala la ocasión de que la conducta va a ser seguida del reforzador. Lo que está indicando este estímulo es que cuando la mamá gallina pique el suelo, probablemente haya comida en el piso. Pero los pollitos no están aprendiendo a picar el suelo observando a la mamá gallina. Esa conducta operante ya se encuentra en su repertorio conductual. Lo que están aprendiendo es, como ya dije, que cuando ella pique el suelo, probablemente haya comida en el piso. Entonces, lo mejor es también picar el suelo si queremos obtener el reforzador. De ese modo, la imitación sería solo una respuesta instrumental. Y el modelo solo sería un estímulo discriminativo que señala la ocasión para recibir un reforzador cuando se realice la misma conducta que está realizando el modelo. Además, Dollar y Miller, 1941, hablan de un concepto que llaman imitación generalizada. Los sujetos son reforzados por imitar, es decir, se refuerza la tendencia a imitar y la imitación se convierte en una imitación generalizada. Recuérdense el concepto de generalización. Diferentes estímulos traen la misma respuesta. Es decir, ante diferentes situaciones en donde observemos a una persona realizar una conducta, es probable que se imite, ya que por el aprendizaje previo es probable que la imitación traiga un reforzador. Esa es la explicación conductista de la imitación. Y en este caso, según los conductistas, el aprendizaje observacional no existiría. Se puede explicar todo el aprendizaje observacional bajo este esquema. Los conductistas creen que sí. Ahora, Bandura no cree en esta explicación conductista, aunque seguramente en su momento le dio mucho que pensar. Pero para tratar de refutarla, diseñó un experimento en el año 1965, un experimento con niños que imitaban conductas agresivas. En ese experimento, un grupo de niños mira un programa de TV donde un adulto ejecuta conductas agresivas contra un muñeco bobo o porfiado, también se conoce. Este muñequito que tenemos aquí. Uno le da un golpe y el muñeco se devuelve. Además de eso, los golpes al muñeco van acompañados de insultos. En el experimento habían 3 grupos. Los 3 grupos observaban al adulto golpeando al muñeco, pero dependiendo del grupo, luego observaban que el adulto obtenía consecuencias diferentes. El grupo 1, los niños observaban que el agresor es reforzado con dulces y refuerzo verbal. Se le dice campeón, por ejemplo. En el grupo 2, los niños observan que el agresor es castigado y reprendido. Y en el grupo 3, los niños observan que no hay ninguna consecuencia para el agresor. Luego, en la fase 3, los niños fueron colocados en un cuarto, en donde estaba el mismo muñeco. Y sus respuestas fueron observadas y registradas por el grupo de investigadores. Ahora la pregunta, ¿creen que los niños habrán sido influenciados por el video que vieron en donde había un niño que le realizaba conductas agresivas al muñeco? ¿Creen que los niños que están ahora en el cuarto van a imitar las conductas que observaron en el video? La imitación será igual en los 3 grupos. ¿Cuál de los grupos creen que debe realizar mayor cantidad de conductas agresivas? El grupo 1 fue el que realizó mayor cantidad de conductas agresivas. ¿Por qué? Porque fue el grupo que observó que el niño en el video era reforzado con dulces y refuerzo verbal, se le decía campeón. ¿Cuál fue el grupo que dio menos respuestas agresivas? El grupo 2, en donde los niños observaban que el agresor es castigado y reprendido por realizar esas conductas. ¿Qué nos está indicando este experimento?
¿Por qué este experimento contradice los planteamientos del conductismo de que el aprendizaje observacional solo es una imitación generalizada? Bueno, fíjense lo que está pasando aquí. Los niños que están observando el video no están recibiendo ningún reforzamiento. Los que reciben un reforzamiento son los adultos que están en el video. De tal manera que ese adulto que está en el video no solo está funcionando como un estímulo discriminativo. Si comparamos con el ejemplo que planteábamos de cómo los pollitos imitaban a la mamá gallina, la imitaban porque ellos obtenían comida. Pero aquí el niño no está obteniendo ningún reforzador por imitar las conductas del video. A pesar de ello, las consecuencias que obtienen los que están en el video le afecta su conducta. Se produce una imitación selectiva. Se imita solo a aquellos que obtienen reforzadores por su conducta. Aquellos que obtienen castigos por su conducta no se imitan. Luego, en la fase 4, el experimentador ofreció recompensas a todos los niños si imitaban la conducta del modelo. ¿Adivinen qué pasó? Los niños de los 3 grupos imitaron la conducta del modelo en igual frecuencia. Es decir, que los niños de los 3 grupos podían imitar la conducta, solo que no lo habían hecho porque habían observado que algunos modelos no recibían como consecuencia reforzadores y otros simplemente no recibían ninguna consecuencia. ¿A qué conclusiones podemos llegar con este experimento? ¿Qué fue lo que dijo Bandura? Que el aprendizaje observacional implica un aprendizaje vicario, una imitación selectiva. Se imita a aquellos que obtienen reforzamiento, no imitamos a aquellos que obtienen castigos por su conducta. Usted ve, por ejemplo, está en un río y ve que una persona se lanza una piedra para un pozo que, bueno, se ve bien sabroso, pero resulta que cuando se lanza para el pozo se da tremendo golpe. Yo le aseguro que el que viene después no se lanza. Es decir, que los otros no simplemente son estímulos discriminativos, son modelos que observamos su conducta para imitarla solo si obtienen consecuencias positivas. Eso es lo que Bandura llamó con el nombre de aprendizaje vicario. El aprendizaje vicario implica la imitación selectiva, implica aprender a imitar a aquellos que obtienen reforzadores por su conducta. Y eso se conoce con el nombre de reforzamiento vicario, imitar a los modelos que obtienen reforzamiento por su conducta. Pero también implica el aprendizaje vicario, aprender a no imitar a los modelos que obtienen castigos por su conducta, que es lo que se conoce con el nombre de castigo vicario. Entonces, en conclusión, el aprendizaje observacional es distinto a la imitación, es distinto al condicionamiento instrumental u operante, porque en el condicionamiento instrumental el estímulo discriminativo no cumple la función que cumple el modelo, que no solo señala la ocasión de obtener yo el reforzador, sino que el sujeto se fija en las consecuencias que obtiene el modelo. De hecho, en un primer momento puedes imitar a un modelo sin tú haber obtenido el reforzamiento. Y eso es algo que no plantea la teoría conductista. Usted realiza la conducta porque eres tú el que obtiene el reforzador, como los pollitos que imitaban porque ellos obtenían la comida. Esto también implica otra cosa, que es que existe una diferencia entre el aprendizaje y la ejecución. Es decir, volvamos al experimento de los niños. Los niños están observando el video y ven las conductas agresivas que realiza el adulto al muñeco bobo. Ellos tendrían en ese momento que aprender esas conductas que están observando, pero fíjense que en el momento los niños solo la están observando, no están obteniendo reforzadores en ese momento por realizarla, solo están sentados viendo el video. Y luego que ocurra la ejecución, que es cuando ya el sujeto va a realizar la conducta. Entonces, podemos aprender en el momento que estamos observando, pero eso no significa que vamos a realizar la conducta inmediatamente. Puede ser que mucho tiempo después es que vamos a mostrar lo que hemos aprendido. Esto es una diferencia importante entre la teoría del aprendizaje social y el conductismo.
Para el conductismo se aprende haciendo y en la medida que vamos haciendo, vamos obteniendo reforzadores por nuestra conducta. Si usted quiere que el niño sume, tiene que ponerlo a sumar, a sumar, a sumar, a sumar. Si quiere que el niño lea, tiene que ponerlo a leer y a leer. En el caso del aprendizaje observacional, no solo podemos aprender haciendo las cosas, sino que también podemos aprender observando a los demás. Guardar esa información y después ejecutarla cuando sea necesaria. En este sentido, el aprendizaje observacional involucra varios procesos. Unos procesos relacionados con el aprendizaje y otros procesos relacionados con la ejecución. El primer proceso es la atención. ¿Ves? Ya apareció en el modelo el primer proceso cognitivo. En el caso del aprendizaje observacional, tenemos que atender a los estímulos discriminativos presentes en la situación, al modelo, a la conducta del modelo y a las consecuencias vicarias que obtiene ese modelo. Luego, tenemos que almacenar esa información porque la ejecución es demorada. Cuando uno aprende por observación, aprendo la conducta, pero probablemente en ese momento no hay una situación que se preste para que yo la realice, simplemente la estoy observando. Y la representación de esa información se entiende que puede ser en términos de imágenes. Yo puedo tener una imagen de lo que hay que hacer, así como si fuera una película, y por otra parte puedo hacer una construcción verbal, construir como una serie de instrucciones que debo ir haciendo para lograr realizar la conducta y conseguir el reforzamiento. Y por el otro lado tenemos la ejecución, que también involucra dos procesos. Por un lado está el proceso de producción, la ejecución de lo aprendido. Esta ejecución implica un aprendizaje latente, un aprendizaje que en el momento en que se aprendió no se mostró, por eso se le llama aprendizaje latente, estaba ahí como oculto y ahora es que lo mostramos en la producción. Y por el otro lado, implica que haya una motivación para ejecutar lo aprendido. Para que haya una motivación, debe haber un refuerzo. Fíjense que aquí Bandura toma conceptos del conductismo, pero señala que el refuerzo no solo es directo, es decir, recibido de otra persona o de las consecuencias naturales de la conducta. También puede ser vicario, como acabamos de explicar en el aprendizaje vicario, cuando observamos que el modelo obtiene el reforzamiento, o también puede ser un autorreforzamiento, que tiene que ver con la tercera idea de la teoría de Bandura que vamos a trabajar con el nombre de automanejo. Ya hablaremos de eso. Y además, el planteamiento de Bandura con respecto al reforzador también se distingue del conductismo en otra cosa, que es que el refuerzo en la teoría del aprendizaje social tiene una función motivacional, no genera el aprendizaje. Para los conductistas, el aprendizaje se genera producto de la asociación entre la conducta y el reforzador. Tienen que asociarse esas dos cosas. Que yo realice la conducta y obtenga el refuerzo es lo que va a hacer que se repita la conducta y que se aprenda. Para Bandura, el refuerzo solo tiene una función motivacional, no genera el aprendizaje. Lo que hace es que el sujeto se motive para ejecutar lo aprendido, para que se produzca el proceso de producción. Ahora vamos a hablar de los factores que influyen en que se produzca el aprendizaje observacional. Estos factores son muy importantes a tomar en cuenta cuando estamos trabajando con el modelamiento en el aula de clase. Ojo, un comentario que es importante aclarar. Tenemos que tener cuidado de no confundir dos palabras que se parecen mucho. Una cosa es el modelamiento, que es el concepto que mencionamos en la teoría del aprendizaje social, y otra cosa es el moldeamiento, que ya lo explicamos en una clase anterior y que es un concepto importante del conductismo para crear nuevas conductas. No confundan entonces los dos conceptos porque suenan similar, porque se escriben similar. Moldeamiento es diferente a modelamiento y modelamiento es de lo que estamos hablando aquí. Entonces, nosotros podemos tomar en cuenta estos factores que les voy a mencionar para trabajar con el modelamiento en el aula de clase. En primer lugar, hay un grupo de factores que tienen que ver con las características del modelo, con aquel que estamos observando para aprender. Las investigaciones
han encontrado que los modelos que son atractivos físicamente, que son considerados agradables, que son considerados competentes en una tarea y que tienen un estatus elevado, son modelos que tienden a ser imitados. Esto es algo que toma en cuenta la publicidad. Por ejemplo, aquí les coloqué esta imagen del famoso basquetbolista Michael Jordan vendiendo unos zapatos de basquetbol o deportivos. Bueno, él es una persona que tiene un estatus elevado dentro de esta área de competencia que es el deporte. También los modelos que son considerados sinceros tienden a ser más imitados. Usted nunca verá a un político haciendo una propaganda. ¿Por qué será? Porque no se confía en lo que dicen los políticos. Bueno, esas son algunas características que tienen que tener el modelo. Hay que entender que cuando estamos hablando del profesor, tiene un estatus elevado. Así que el profesor naturalmente es un modelo. Pero también modelos naturales que tenemos dentro del aula de clase son los líderes de grupo. Porque un líder de grupo tiene un estatus elevado. Bueno, y también usted puede ver cómo en las propagandas nos trabajan con esto de que sean atractivos y agradables, ¿no? Ya les puse el ejemplo de competentes con el deportista, pero también les puedo poner ejemplos de atractivo y agradable. ¿Cuántas mujeres hermosas, cuántos hombres atractivos no aparecen vendiendo cualquier cantidad de productos en la televisión? Les están aplicando la psicología, les están aplicando la teoría del aprendizaje observacional. Le ponen a ese muchacho diciendo, yo uso camisas KE. O le colocan alguna situación en donde la usa. Y de paso en esa situación obtiene algún reforzador. Consigue que una chica bonita salga con él. O le muestra una situación de éxito donde, bueno, tiene un carro, le va bien. ¿Qué le están tratando de hacer? Generando un aprendizaje vicario. Que usted, como vio que usar esa camisa representa éxito, bueno, usted la use también. Fíjense que este aprendizaje observacional no necesariamente tiene que ocurrir de un modo consciente. Muchas veces puede ocurrir como de un modo bastante automático. A lo mejor usted le ha pasado que ha ido a alguna otra zona de Venezuela, por ejemplo, bueno, usted es de Caracas y ha ido a Zulia, o ha ido a Barquisimeto, o ha ido a Táchira, bueno, ellos tienen otro acento. Fíjese que cuando usted empieza a andar con ellos, el acento se pega. Usted no sé si le ha pasado eso. Bueno, eso de que el acento se pegue es producto del aprendizaje observacional. Otra característica que tienen los modelos que tienden a ser imitados es que son modelos que entregan reforzadores. Así que nuestros principales modelos son nuestros padres. Otra razón para que el profesor entregue reforzadores dentro del aula de clase. Si usted entrega reforzadores, como habíamos mencionado en la clase de aplicación del conductismo al aula de clase, también se va a convertir en un modelo y es más probable que tienda a ser imitado. Bueno, también usted verá, por ejemplo, novios. Vea el caso, por ejemplo, de novios y verá que tienen algunas conductas similares. Cuando están juntos se hablan más o menos igual. Tienen algunos... Si usted los observa, se va a dar cuenta que tienen ciertos gestos y ciertos comportamientos similares. Bueno, entre las relaciones de pareja se entregan muchos reforzadores. Así que se tienden a imitar el uno al otro sin darse cuenta. Otra característica que debe tener el modelo es que debe ser similar al imitador. Es más probable que las mujeres imiten a mujeres. Es más probable que niños imiten a niños. Es decir, que imitemos a personas de nuestra misma edad o que tengan características raciales similares. O sea, las personas que tienen rasgos afroamericanos, es más probable que imiten a personas que tengan rasgos afroamericanos. Y las personas que tengan una piel blanca, es probable que imiten más a personas que tengan una piel blanca. Y ojo, esta es otra característica que se utiliza mucho en la publicidad, en la propaganda. Las personas que se dedican a la publicidad determinan cuáles son las características de los consumidores de su producto. Si son jóvenes, si son niños, si son adultos, si tienen alguna condición económica. Y en función de eso, entonces deciden cuáles van a ser los modelos que van a aparecer en las propagandas que venden el producto. Otra variable importante para generar el aprendizaje observacional son las características de la tarea. Lo que estamos haciendo, algunas tareas van a promover más el aprendizaje observacional que otras.
Una característica importante es el nivel de dificultad de la tarea. Si la tarea es muy difícil, yo veo a una persona haciendo un movimiento de gimnasia sumamente complicado. Veo que está haciendo varios mortales hacia atrás y después hace un giro y cae en split. Bueno, es muy poco probable que yo lo tienda a imitar, porque voy a considerar que ese movimiento tiene una dificultad alta. Por otra parte, si veo una tarea que es muy fácil de hacer, es probable que yo tampoco tienda a imitar. Porque si es muy fácil de hacer, ¿para qué necesito ver cómo lo hace otro? Mejor lo intento yo solo. Así que en conclusión, uno de los aspectos que influye en cómo percibimos la dificultad de la tarea es la autoeficacia, la percepción que tenemos de poder hacerla o no. Porque entendamos que para una persona una cosa le puede parecer sumamente difícil y para otro le puede parecer sumamente fácil. La autoeficacia fue un concepto que ya mencionamos, que es importante para Bandura y que supone eso, la creencia que tenemos en nuestra capacidad para realizar una tarea. Otra característica de la tarea que puede promover la imitación es la calidad de las instrucciones. Cuando hablamos de tareas con instrucciones poco claras o ambiguas, esas van a ser tareas en las que se va a tender a imitar más. Y también tareas donde hay múltiples soluciones, problemas complejos que se pueden resolver de varias maneras. Otro factor que puede influenciar en que se produzca el aprendizaje observacional son las consecuencias vicarias, las consecuencias que obtienen los modelos por realizar su conducta. Ya hablamos del refuerzo y el castigo vicario. Se imitan los modelos que obtienen reforzadores por su conducta, reforzamiento vicario, y no se imita a aquellos que tienen consecuencias aversivas, castigo vicario. El otro factor son las características del imitador. Ya hablamos del modelo, ahora hablemos del imitador. Si la conducta trae consecuencias diferentes para el observador, se deja de imitar. Es decir, nosotros podemos aprender una conducta observando, pero cuando la vayamos a ejecutar, pues que esa conducta no traiga las mismas consecuencias que observamos cuando la realizó el modelo. Eso va a hacer que la conducta se vaya extinguiendo poco a poco y que la dejemos de realizar. Con respecto a las conductas agresivas, los niños tienden a imitarlas más. Aquí entra en juego un factor cultural, porque es mejor visto que los niños realicen conductas agresivas en comparación con las niñas. Incluso si comparamos los juegos que realizan ambos géneros, vamos a ver cómo la violencia y los juegos de lucha y de pelea están más presentes en los juegos de niños. Y entre los 6 y 8 años aumenta el aprendizaje observacional. Eso es un factor importante a considerar para aquellos que vayan a trabajar con niños pequeños, que vayan a trabajar con niños de preescolar. En esos niños muchas veces es mejor mostrar cómo se hace que explicar cómo se hace. No podemos trabajar igual con niños pequeños de preescolar que con estudiantes universitarios. Tal vez al estudiante universitario se le puede explicar más que mostrar, pero al niño de preescolar hay que mostrarle más que lo que se explica. Si usted se detiene mucho a explicar y a explicar, es probable que los niños se fastidien y empiecen a realizar conductas disruptivas, conductas que perturban el orden de la clase. Mucho mejor si en vez de explicarle tanto, bueno, podemos explicarle algunas cosas, pero que la explicación sea corta, sencilla, y luego le mostramos cómo se hace la tarea que queremos que haga. ¿Qué recomendaciones podemos dar acerca del uso del aprendizaje observacional en el aula de clase? Entienda que el aprendizaje observacional es una herramienta que podemos usar para trabajar en múltiples tareas, así que modele conductas y actitudes que desea que los estudiantes aprendan. Puede modelar tanto tareas mentales como físicas. Por ejemplo, recomiendo que se puede dar modelamiento en el caso de habilidades lectoras. Puede hacerlo la profesora comenzando leyendo el texto, pero también pueden ser útiles dinámicas en donde pongamos a leer a los muchachos en voz alta y
cada estudiante lea una parte del texto, de tal modo que los otros pueden escuchar su ejecución y pueden tener a los otros compañeros como modelos lectores. En particular, puede ser útil para mejorar la dicción y la fluidez en la lectura, que los compañeros observen y se den cuenta quiénes son los que leen mejor, quiénes son los que leen peor, y traten de imitar a aquellos que leen mejor. En este caso en particular, recuerde siempre reforzar en público a aquellos estudiantes que tengan mayor fluidez en la lectura. También pudiésemos utilizar el aprendizaje observacional para modelar resolución de problemas. Los profesores de matemática deben usar mucho el aprendizaje observacional y cuando vayan a pedirle a los muchachos que resuelvan un problema matemático, primero resuelvan ustedes un problema similar en la pizarra, que sirva de modelo a los estudiantes. Otro caso en donde el aprendizaje observacional pudiese ser muy útil es para modelar reflexiones en voz alta que pudiese hacer el profesor acerca de ciertos temas. Mejorar las capacidades reflexivas de los estudiantes es difícil, porque implica procesos de pensamiento complejo en donde ellos deben evaluar teorías y dar su opinión. Puede ser muy útil que el profesor modele estas habilidades, evalúe una teoría y dé su opinión en voz alta para que los estudiantes aprendan esta habilidad. En el caso de la educación física, creo que es una de las áreas en donde el aprendizaje observacional debe ser usado más frecuentemente. Ante toda actividad física que pretenda que hagan los estudiantes, primero debe modelarla el profesor. También otro tips importante es que debemos mostrar entusiasmo por la materia. Cuando hablamos, en la forma de movernos, debemos tener cierto comportamiento no verbal que muestra entusiasmo, que muestra motivación. Si mostramos motivación ante los estudiantes por aprendizaje observacional, estamos enseñándolos a tener entusiasmo por aprender. Otro tips importante es utilizar como modelo a los compañeros. No solo usted es un modelo, los estudiantes se observan entre sí y pueden comparar la ejecución de otros compañeros o habilidades de otros compañeros con las de él mismo. En especial la de los líderes de grupo. Recuerden que una de las características que hace que imitemos es que imitamos a aquellos que tienen estatus. Los líderes de grupos tienen estatus dentro del salón de clase. Así que ellos son unos excelentes modelos, además de que son modelos más similares a los estudiantes que el mismo profesor, que es otra característica que habíamos dicho que puede generar mayor aprendizaje observacional. Así que una buena estrategia que podemos usar es tratar de juntar a estudiantes más aventajados con aquellos que presentan dificultades. Esto podemos hacerlo para desarrollar habilidades académicas, por lo menos en matemática, en lengua. Pudiésemos juntar un compañero más aventajado con otro menos aventajado, para que esto no genere conflictos, ya que esto puede hacer que el estudiante más aventajado sienta que lo están perjudicando. Recomiendo asignarle la labor de tutor. Decirle abiertamente que tu función es ayudar al compañero menos aventajado y que esa ayuda va a tener un porcentaje de la nota. De esa forma está recibiendo un reforzamiento por brindar esa ayuda y generamos condiciones para que el otro estudiante pueda aprender por aprendizaje observacional. También podemos usar esta idea para desarrollar destrezas sociales. Si tenemos un muchacho que es tímido, que no esté integrado al grupo, pudiésemos pedirle a un líder de grupo que fuera amistoso con él. Esa orientación o ese apoyo que se le pide al líder del grupo, sobre todo si tenemos una buena relación con él como profesor, pudiese lograr que el grupo integre a ese muchacho y que el muchacho desarrolle habilidades sociales que tiene el otro compañero. Otra recomendación importante es que debemos hacer que los demás observen la entrega de reforzamiento a otros compañeros.
Los reforzamientos es mejor darlos públicamente, porque en la medida que los damos públicamente estamos favoreciendo el aprendizaje vicario. Los otros compañeros van a observar cómo el modelo recibe el reforzador y por lo tanto van a tender a imitarlo. La tercera idea de la teoría del aprendizaje social es lo que se conoce como automanejo. Podemos entregarnos nosotros mismos el reforzador y aplicarnos en nosotros mismos todas las técnicas conductuales. No tenemos que depender de que siempre alguien nos refuerce o de que siempre alguien nos castigue. Eso solo hace que nuestra conducta esté en función del control de otro. Y como ya nos señalaba Bandura en su concepto del determinismo recíproco, nosotros también podemos cambiar el ambiente. El ambiente nos determina, pero nosotros también podemos determinar y cambiar el ambiente. Y lo hacemos cuando somos nosotros los que nos entregamos el reforzador. Hay que aclarar que el automanejo, esa capacidad para controlar nuestra conducta, la mayoría lo logra espontáneamente en muchas áreas y que es algo que vamos desarrollando con la edad. Por ejemplo, a los niños les cuesta mucho más mantenerse tranquilos atendiendo a un profesor que a personas adultas. Es porque en la medida que vamos desarrollándonos, vamos aprendiendo reglas que nos permiten controlar los impulsos por obtener un refuerzo que va a ser pequeño, pero a corto plazo, y preferir realizar conductas que implican un refuerzo que es demorado, pero que va a ser de mayor magnitud. Por ejemplo, un niño puede saber que lo mejor que podría hacer es atender la clase y estudiar para aprender y pasar la materia. Pero los resultados de seguir esas conductas son muy demorados. Pasar la materia será algo que ocurrirá dentro de meses probablemente, mucho tiempo después de haber estudiado. Así que en muchos casos puede preferir distraerse y obtener reforzadores pequeños de sus compañeros que se reirán con los chistes que haga en clase a cumplir la regla de prestar atención en clase. Cuando logramos cumplir esas reglas, solemos reforzarnos. Muchas veces ese refuerzo tiene que ver con un autoelogio. Y cuando no las cumplimos, solemos darnos una autorreprimenda. Con el tiempo, el cumplimiento de estas reglas de conducta se termina asociando a ciertos estados emocionales. Estados emocionales de alegría por haber cumplido la regla o estados emocionales de rabia desagradables por no haber cumplido la regla. Un tips importante para lograr el autocontrol es que cuando tratamos de controlar los impulsos por obtener el refuerzo pequeño, pero que se va a entregar en un corto plazo, en la medida en que logremos demorar más la entrega de ese reforzador, es más probable que logremos el autocontrol. Por ejemplo, tiene muchas ganas de comerse un dulce, sabe que no debería comérselo hasta el día siguiente. Si se plantea, no me lo voy a comer hasta el día siguiente, es probable que no lo logre. Pero es probable que si demora un poco la entrega del reforzador, es decir, me provoca comérmelo ya, pero me lo voy a comer dentro de 15 minutos. Entonces, si logre resistir y cuando lleguen los 15 minutos, logre el autocontrol y no se coma el dulce. Aunque el automanejo puede desarrollarse espontáneamente, puede que al sujeto le cueste automanejarse en algunas áreas en particular. Por ejemplo, para dejar de fumar, para poder seguir una dieta. Entonces podrían utilizarse ciertas técnicas de la teoría del aprendizaje social para lograr el automanejo. Lo primero que hay que hacer es que se debe cumplir con ciertas fases. La primera fase es establecer una meta. Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo va a ser una persona que quiere dejar de fumar. El segundo ejemplo va a ser un niño que está constantemente parándose de su asiento e interrumpiendo la clase. Por ejemplo, le pudiésemos plantear a esa persona que quiere dejar de fumar que registre primero cuántos cigarrillos se fuma diariamente. Una vez que hace su registro, esta persona nos señala que se fuma aproximadamente 7 cigarrillos diarios. Pedirle que deje de un día para otro el consumo de cigarrillo puede ser una meta irreal que probablemente no logre. Así que pudiésemos dividir
esa meta en submetas. Esto es muy importante. Para poder lograr el proceso de automanejo, este debe ser progresivo. Así que no podemos pedirle al sujeto metas muy ambiciosas. Y si tenemos una meta ambiciosa, deberíamos dividirla en submetas. Otro aspecto importante de la meta es que la meta debe ser específica. Debe señalar cuál es la conducta y cuántas se deben realizar para lograr la meta. En el caso de nuestro fumador, una vez que ya nos señaló que fuma 7 cigarrillos diarios, una submeta pudiese ser que reduzca el consumo a 5 cigarrillos diarios. En el caso del niño que se pare constantemente de su puesto, pudiésemos pedirle que debe hacerlo menos de 3 veces en una clase. Posteriormente, cuando tanto el niño como el fumador cumplan con esta primera submeta, se les podrán pedir submetas más exigentes, hasta el punto de plantear la meta de abandonar completamente la conducta. La siguiente fase es la fase de autorregistro y control. Tal vez es la fase más distintiva del automanejo y por la cual la técnica es más conocida. Se le pide al sujeto que registre su conducta en un formato que se le entrega o se le puede pedir a él mismo que lo diseñe. Debe ir anotando el número de veces que realiza la conducta para poder saber si cumple la meta. Ya con solo pedirle que registre su conducta, es probable que el sujeto ya mejore, porque una de las cosas que suele hacer que el sujeto no tenga control es que no se autoobserva. Ahora bien, no debemos confiarnos con esta mejoría. Esta mejoría es solo temporal y no se consolidará si no se pasa a la siguiente fase. Por ejemplo, este pudiese ser un formato para registrar las conductas. Fíjense que aquí tenemos las horas del día, tenemos los días de la semana y en las casillas podemos ir registrando las conductas que se van realizando. Por ejemplo, en el caso de la persona que quería dejar de fumar, se había planteado como meta que lo máximo que podía fumar eran 5 cigarrillos. En este caso, estaría cumpliendo la meta el día lunes. Un recurso que nos puede ayudar en los autorregistros es asignarnos fichas cuando vayamos cumpliendo las metas parciales. Por lo menos en este caso que se le está dando una carita feliz. Ojo, también pudiese ser un positivo o pudiese ser una señal de visto bueno. Y bueno, en la medida que se vayan acumulando estas fichas, la acumulación de fichas es la que permite la entrega del reforzador. Puede ser, por ejemplo, que tendría que acumular 5 fichas y si cumple con ese criterio, la persona puede ir un fin de semana para la playa. Ese pudiese ser el reforzamiento. Más o menos el mismo formato pudiésemos usar para trabajar con el niño que se para constantemente de su asiento. Lo que yo sí recomendaría con niños es que se utilicen imágenes. A lo mejor aquí en vez de día podría aparecer un sol, una noche, una luna. Y a lo mejor debería aparecer en algún momento una imagen de la conducta que se está buscando registrar. En este caso es pararse del pupitre, así que pudiese aparecer en algún lugar de la tabla alguna imagen de un niño parándose de su pupitre. Como aquí no tendríamos día y noche, no sería necesario esta división de la tabla. Tal vez en este espacio se podría colocar la imagen de un niño parándose del pupitre. Tal vez no sería malo señalizarla de algún modo de que eso es incorrecto, ponerle una imagen en rojo tachada la figura de algún modo. Habría que pensar en el diseño de cómo hacerlo. O de un niño sentado en su pupitre, que es la conducta que se espera que realice. E igual, en la medida que fuera realizando las conductas, se le entregaría una ficha, más apropiada para el niño una carita feliz, y la acumulación de fichas le llevaría un premio, que pudiese ser tiempo libre. Por cierto, repasando clases anteriores, tanto el ejemplo del fumador como del niño que se para de su puesto se tratarían de un programa de reforzamiento RDB, reforzamiento diferencial de tasas bajas. Luego vendría la tercera fase, la fase de autorreforzamiento.
El sujeto debe decidir qué reforzador se va a dar por cumplir la meta y cuándo administrárselo. Por ejemplo, en el caso del fumador, es él el que decidió, después de cumplir la meta, ir para la playa. Y también debe decidir cuál es el día que va a ir. Por el otro lado, en el caso del niño, sí tenemos que tener a alguien que supervise la entrega del reforzador. En este caso sería el tiempo libre. Va a estar la maestra supervisando, pero él debe decidir cuándo se va a dar el tiempo libre. Y también debe haber decidido ese reforzamiento. No fue que la maestra se lo impuso. Él fue el que quiso tiempo libre. Además, estas fases de automanejo pueden ser complementadas con ciertas técnicas. Una de esas técnicas es la planeación ambiental. Una vez que hemos registrado la conducta, podemos darnos cuenta que hay algunos momentos en donde se realiza más la conducta, en otros momentos en donde se realiza menos. El fumador, por ejemplo, pudiese darse cuenta que fuma más a cierta hora de la mañana, o que fuma más después de comer, o que fuma más cuando se ve con cierto amigo, o que fuma más en la noche. Una vez que él identifica estas situaciones, podría planear el ambiente de tal forma que estas situaciones no lo hagan fumar más. Por ejemplo, en el caso de verse con ese amigo que siempre fuman, porque los dos son fumadores, bueno, tal vez pudiese decidir ir a un lugar en donde no puedan fumar, como por ejemplo jugar fútbol. Jugar fútbol y fumar al mismo tiempo es como complicado. Entonces eso podría evitar que se fume. O el sujeto pudiese sustituir el fumar por alguna otra conducta. Por ejemplo, si estoy acostumbrado a fumar después de cada comida, el sujeto pudiese decidir como sustituto al cigarro un chocolate. La otra técnica que nos pudiese servir para realizar nuestro automanejo es hacer un autocontrato. En el autocontrato se van a establecer cuáles son las metas, se va a señalar cómo se va a registrar las conductas y el compromiso que se hace para registrar la conducta y cuál va a ser el autorreforzamiento que se va a dar el sujeto. En ese contrato se puede pedir que haya algún testigo. En el caso del niño sería la maestra, los padres, y en el caso del sujeto que quiere dejar de fumar, pudiese ser el terapeuta, su pareja o algún amigo. Estos autocontratos tienen las mismas características que tiene el contrato conductual, que explicamos en una clase anterior. Solo que es un contrato que el mismo sujeto elabora y que se aplica a sí mismo. Cabe señalar que para poder usar las técnicas de automanejo, el sujeto debe tener un desarrollo cognitivo que le permita manejarse con reglas abstractas. Debe tener ya un buen manejo y comprensión del lenguaje. Por lo tanto, no recomiendo trabajar las técnicas de automanejo con niños de preescolar o con niños de primer grado. Para ellos, trabajemos con técnicas conductuales tradicionales. Recomiendo utilizar las técnicas de automanejo para edades por encima de los 9 años. Otra técnica importante del automanejo es la autoinstrucción. La autoinstrucción permite aprender un contenido partiendo del aprendizaje observacional e ir avanzando en fases hacia el automanejo, en donde el sujeto ya puede controlar su propio aprendizaje y trabajar de modo individual. Este proceso de autoinstrucción pasa por varias fases que muchos profesores deberían usar en el aula de clase. En particular, lo recomiendo para los profesores de matemática y sobre todo para usar la dinámica del pasar al pizarrón. Así que ese va a ser el principal ejemplo que vamos a dar. Un profesor de matemática que pasa a los estudiantes al pizarrón. ¿Cuáles serían las fases de la autoinstrucción? En un primer momento, el profesor debe hacer modelamiento para que ocurra el aprendizaje observacional. El profesor escribe el ejercicio en la pizarra y lo resuelve frente a los estudiantes. La segunda fase lleva el nombre de guía abierta externa. En esta fase es el aprendiz el que realiza el ejercicio, pero es guiado por el experto, que en este caso sería el profesor.
De tal manera que una vez que el profesor realizó un ejercicio en la pizarra, coloca otro ejercicio en la pizarra y ahora pasa a un estudiante, pero le señala que lo va a ir guiando, le va a dar las instrucciones para ir resolviendo el ejercicio a medida que lo va haciendo. Luego viene la tercera fase, que es la autoinstrucción abierta. Fíjense el nombre, autoinstrucción. A partir de este momento, el aprendiz ya no recibe ayuda del experto. Por eso se llama autoinstrucción. Y es abierta porque el sujeto debe ir explicando en voz alta las instrucciones para resolver el ejercicio, mientras que los otros compañeros lo observan. Es decir, que ahora él se convirtió en el modelo. En la cuarta fase ya estamos trabajando de un modo individual, ya se acaba totalmente el aprendizaje observacional. En esta fase lo que se señala es que cada estudiante debe hacer el ejercicio y debe practicar las instrucciones para realizarlo, como dice aquí, de modo desvanecido. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer diciéndole a los estudiantes que se tomen unos minutos para repasar en voz baja cuáles son los pasos para realizar el ejercicio. Aunque no aparezca así en los libros, soy de la opinión de que en la autoinstrucción desvanecida se debe colocar a cada estudiante a escribir cuáles son los pasos para resolver el ejercicio. Y la quinta fase se conoce con el nombre de autoinstrucción encubierta. Ya en esta fase no hay una expresión concreta de las instrucciones para resolver el ejercicio. Se le dice al sujeto que se tome unos minutos para repasar mentalmente cuáles son los pasos que debe hacer para resolverlo. Fíjense en la diferencia entre lo que suele ocurrir en el aula de clase y lo que recomienda la autoinstrucción. Lo máximo que suele hacer el profesor es realizar un ejercicio y luego pasa el estudiante y lo deja solo haciendo el ejercicio, casi como en una especie de prueba, de tal forma que los estudiantes le terminan agarrando miedo a pasar a la pizarra. Pero como señala la autoinstrucción, deben haber unos pasos intermedios que permitan llevar del aprendizaje observacional al automanejo. No podemos pedirle al sujeto que porque observó cómo lo hacía el profesor, ya va a poder dominar ese conocimiento. Tienen que haber unos pasos previos que implican procesos de ejecución, de práctica de la conducta y de corrección de la conducta para poder lograr el automanejo. También pudiésemos dar un segundo ejemplo para salirnos un poco del aula de clase y trabajar con el profesor de educación física. Pudiésemos hablar, por ejemplo, de la enseñanza de la técnica de lanzamiento de tiros libres en el baloncesto. El profesor modelaría en la primera fase cómo lanzar la pelota y explicaría cuál es la técnica. Luego llamaría a un estudiante y le explicaría a ese estudiante, mientras él va ejecutando la técnica, cuáles son los pasos que debe realizar. En una tercera fase llamaría a otro estudiante que haría la función de monitor y ahora él explicaría a los demás estudiantes qué es lo que se debe hacer y ejecutaría la conducta. Luego, a cada sujeto se le pondría a hacer la conducta individualmente, pero antes se darían unos minutos para que repasen en voz baja qué es lo que deben hacer. Y en la fase número 5 ya se dejaría que el estudiante lo haga de modo totalmente individual, solo con la recomendación de que antes de empezar a hacer la conducta, repase los pasos que debe realizar mentalmente. Con esto hemos terminado la clase de hoy.